soldiers of the papal army of different nationalities who were defending the life of the Pope on cost of their own life. In fact, all the Swiss soldiers were massacred in the square, and the Pope could refuge from his palace to the Angel's Castle. So we carry on. Como sucede con la Guardia Suiza, en la Basílica de San Pedro han pesado mucho durante los últimos 500 años las tradiciones y el gusto y cuidado por las ceremonias. Los visitantes que acuden a la Basílica y a las audiencias papales de los viernes vienen de todas partes del mundo. Comenzamos nuestros primeros episodios sobre la vida de Pedro aquí en Roma, y para volver nuestra vista hacia el final de la vida de Pedro el Apóstol, miramos de nuevo a la iglesia que fue edificada a su memoria. El diseño del edificio fue sometido a 5 arquitectos, incluyendo Rafael, Miguel Ángel y Maderno. Cada uno tomó las ideas de los otros y las alteró para que encajaran en su propia concepción. La iglesia tiene planta de cruz latina. La finalidad de la misma era asegurarse de que la basílica construida 1200 años antes por Constantino en el mismo lugar quedara completamente cubierta. Esta primera basílica había sido además edificada sobre el lugar que, tradicionalmente, se consideraba el de la sepultura de Pedro. La iglesia alberga muchas obras de arte. Aquí tenemos la estatua de Pedro entronizado, realizada por Arnolfo di Cambio. El pie derecho está casi gastado por el contacto de los peregrinos que lo tocan o besan. La otra famosa estatua de la Basílica de San Pedro es la Piedad de Miguel Ángel. Este conjunto en mármol que representa a María sujetando el cuerpo de Jesús atrae a tanta gente como el resto de la iglesia. Desde las escaleras exteriores de la cúpula, la plaza, diseñada por Bernini, constituye una entrada adecuada para este magnífico edificio. Cuando Pedro vino aquí a Roma en el siglo I, no fue para admirar los edificios romanos o como un prisionero encadenado, como el apóstol Pablo, sino que fue como un misionero que venía al centro del Imperio Romano a animar a la iglesia que ya estaba allí establecida y a predicar a otros el Evangelio de Jesucristo. Episodio 3. Pedro misionero. Después de que Pedro hubiera llevado el Evangelio a Cornelio en Cesarea, regresó a Jerusalén. Al llegar, se vio enfrentado a problemas con los partidarios de la circuncisión. Eran judíos que, aunque aceptaban a Jesús como Mesías y Señor, se aferraban todavía a las tradiciones y leyes del judaísmo. Dios le había mostrado a Pedro que tales reglas no eran de aplicación a los gentiles. Este grupo acusó a Pedro de comer con los gentiles, con incircuncisos. Pedro explicó lo que había sucedido en la azotea de la casa de Simón, en Jope, cómo Dios le había mostrado que el mensaje de salvación, gracias a la muerte de Cristo, era para todos los hombres, no solo para los judíos.
Pedro siguió contando cómo Cornelio había enviado hombres en su busca y cómo, después de ir a Cesarea, había bautizado a Cornelio y a toda su casa. Tras escuchar aquello, el grupo coincidió con Pedro en que Dios había concedido ciertamente el arrepentimiento y la salvación a los gentiles. Pero esta cuestión iba a seguir vigente por un cierto tiempo en la iglesia primitiva. Mientras tanto, las autoridades religiosas continuaron persiguiendo a los primeros cristianos y después de la muerte de Esteban, muchos de ellos dejaron Jerusalén para huir de gente como Saulo. Incluso el rey Herodes se sumó a aquella conducta persecutoria y mató a Santiago, el hermano de Juan. Cuando vio que esto complacía a los judíos, arrestó también a Pedro y lo arrojó en una mazmorra. Como Pablo, Pedro pasaría un tiempo en prisión. Da la impresión de que todos los primeros discípulos, siempre que proclamaban la fe, lo pagaban, y el encarcelamiento era el precio. Cuando Herodes arrestó a Pedro, lo envió a prisión. La Biblia es muy clara en su descripción. No solo estuvo encarcelado, sino que se le colocaron grilletes de hierro y fue llevado a un calabozo en el interior de la prisión. Herodes dio órdenes para que 4 escuadras de guardianes, cada una con 4 hombres, 16 soldados en total, lo vigilaran hasta la Pascua. Y había 2 soldados asignados, uno a cada lado, y los sujetaban con cadenas en los tobillos. Pedro seguía durmiendo. Era increíble. Confiaba tanto en que Dios lo salvaría, que a medianoche se había dormido tranquilamente, atado con las cadenas entre los 2 soldados. Lo que Herodes y los guardianes no sabían era que cerca, en una casa, algunos cristianos estaban orando para que Pedro fuera liberado. Cuando dormía, cerca de la medianoche, mientras todavía estaban orando, un ángel entró en la celda. Esta se llenó de luz. Inmediatamente, las cadenas cayeron de sus tobillos. Pedro se levantó, mientras los guardianes dormían todavía, y salió de la prisión, dirigiéndose a la casa donde oraban por él. Pedro no se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente hasta que llegó a la calle. De hecho, estaba libre. Se dirigió inmediatamente a la casa donde la gente había estado orando por él y por su liberación. Aquí nos encontramos con uno de los detalles más increíbles de la Biblia, de esos pequeños detalles que indican la veracidad de la Biblia. Llegó a casa y llamó a la puerta, pero la gente que estaba dentro oraba y no quería interrumpir su oración ni ser molestada. Después de un tiempo, una criada cuyo nombre era Rode, o Rosa, como diríamos en castellano, salió a la puerta a ver de quién se trataba. Pedro dijo que era él, Pedro. Y la criada se quedó tan sorprendida que volvió a entrar corriendo y se lo dijo a todos: «Es Pedro». Pero los demás no la creyeron y siguieron orando para que Pedro fuera liberado. Mientras tanto, él seguía llamando a la puerta. Finalmente, se dieron cuenta de lo que sucedía y salieron a abrir la puerta. Allí estaba Pedro, libre. Era él en persona. Qué alegría se produjo en aquel pequeño grupo de cristianos. A la mañana siguiente, se desencadenó una tremenda reacción en círculos oficiales, en la mazmorra, entre los soldados y los capitanes de la guardia. ¿Qué pasó con Pedro? Pensó que era más prudente abandonar el lugar, así que se dirigió hacia Cesarea. Mientras Pedro estaba en Cesarea, la cuestión de si los nuevos cristianos gentiles debían cumplir también la ley mosaica seguía preocupando mucho en Jerusalén. Durante siglos los judíos se consideraron el pueblo elegido por Dios. Adoraban solo al Dios verdadero. Eran los únicos que descendían de Abraham, Isaac y Jacob.
Vivían en la tierra prometida. A los gentiles se les prohibía entrar en el templo bajo pena de muerte. Aceptar a un gentil como compañero en la fe de Jesucristo iba contra centenares de años de tradición, una tradición que todavía sobrevive hoy. Para algunos de los creyentes de Jerusalén, Pedro estaba quebrantando la ley judía al ir con los gentiles. Discutieron sobre este tema 10 años, hasta que finalmente convocaron un concilio en Jerusalén para decidir de una vez por todas lo que iba a pasar con los cristianos que no eran judíos. Algunos de los creyentes tenían una solución muy sencilla. Si no eran judíos y deseaban llegar a ser cristianos, primero tenían que convertirse en judíos. Una vez convertidos en judíos practicantes, podían pasar a ser verdaderos cristianos. Pero en aquel concilio estaba un joven llamado Pablo. Había venido desde Turquía y sostenía que un gentil no necesitaba convertirse en judío. Partiendo de su propia experiencia de llevar el evangelio a los gentiles, sostenía que tal requisito no era necesario. Pedro sostuvo que como judíos, ellos sabían lo difícil que era guardar la ley y cómo ésta había sido una carga para sus padres. ¿Por qué deberíamos colocar esa carga sobre los gentiles? Pablo dijo: somos salvos por la fe y no por guardar la ley. Pedro y Pablo hicieron triunfar su punto de vista. Finalmente Santiago señaló que deberían escribir a los gentiles para que supieran la decisión que habían tomado. Después se nombró a Judas y a Silas para llevar la carta a todas las iglesias. De este modo, 10 años después, Pedro y Pablo habían cambiado el curso de la iglesia primitiva. Después del concilio de Jerusalén, los distintos discípulos se distribuyeron por todo el imperio, fortaleciendo a los creyentes y explicando a las iglesias gentiles la decisión del concilio. Pablo viajó ampliamente y gracias a que Lucas viajó con él y escribió un diario de viaje conocido como los Hechos de los Apóstoles, tenemos mucha información acerca de lo que Pablo hizo y dijo. Pedro iba a su vez fortaleciendo a las iglesias y los creyentes, particularmente los perseguidos, eran enormemente estimulados por la presencia del gran pescador. Pedro escribió también 2 cartas a las que llamamos epístolas de San Pedro. Se encuentran al final de la Biblia. Fueron escritas para animar a los cristianos perseguidos. Cuenta una tradición que Pedro dictó a un discípulo llamado Juan Marcos sus memorias en relación con las enseñanzas de Jesús que le fueron dadas cerca de las playas de Galilea. El conjunto resultante habría sido lo que ahora conocemos como el Evangelio de Marcos. No es por ello extraño que el Evangelio de Marcos contenga más detalles acerca de los fracasos de Pedro que ningún otro. Pedro viajó por aquellos caminos romanos como esta vía ignaciana que pasa por Samaria y Turquía, el norte de Macedonia, Corinto y, finalmente, se desvía para Pablo hacia Atenas y para Pedro hacia Roma, donde iría a morir. El Imperio Romano gobernó el mundo durante 1000 años. Desde las 7 colinas de Roma creció hasta conquistar todos los países vecinos e incluso rebasarlos. El imperio se extendía desde Francia y España hasta Egipto y Palestina en el Mediterráneo y Persia en Oriente. Durante cerca de 1000 años, el Imperio Romano fue la mayor potencia del mundo antiguo.
Pedro llegó a Italia y subió por esta vía Apia, el camino romano que venía desde el puerto y concluía en el corazón de la ciudad. Pedro venía a fortalecer y a animar a los cristianos. En el año 64, con el incendio de Roma, Nerón ya estaba iniciando su terrible persecución a los cristianos. De manera que el apóstol vino con la esperanza de animar a los cristianos y a ayudarles a resistir en la fe. No se daba cuenta de que estaba caminando hacia la muerte. Cuando Pedro subía por este camino, ya había cristianos en Roma que, a la vez que esperaban la venida de Cristo, temían que la presencia de Pedro en Roma significara su muerte. Sin embargo, Pedro no se detuvo. La tradición nos cuenta que la persecución contra los cristianos de Roma fue tan feroz que pronto Pedro huyó para ponerse a salvo. Cuando abandonaba la ciudad, se encontró con el Señor resucitado que iba hacia Roma. «Quo vadis, Domine?» «¿A dónde vas, Señor?», le preguntó Pedro. «Voy con mi pueblo, Pedro», le contestó el Señor. Entonces Pedro se dio cuenta de que no podía volver la espalda a la gente que había venido a fortalecer. De esta manera, Pedro, que podía haberse salvado, se dirigió a Roma hacia una muerte segura. Hoy en día, los cristianos acuden a Roma sin miedo a ser perseguidos. Las audiencias semanales con el Papa, por lo general muy concurridas, atraen numerosos peregrinos y turistas de Europa y ultramar. Cuentan que, cuando Pedro regresó a Roma en el siglo I, fue capturado y sentenciado a morir en la cruz. A la hora de clavarlo, protestó. No era digno de morir como lo había hecho su Señor. Así que después de que lo clavaron a la cruz, colocaron esta al revés, la encajaron en su lugar y Pedro murió crucificado cabeza abajo. Fue enterrado, según la tradición, junto con el cuerpo de Pablo al lado de la vía Apia, el mismo camino que había recorrido para llegar a Roma. En el año 258 se dice que los huesos de Pedro y Pablo fueron retirados por uno de los primeros dirigentes cristianos. Los restos de Pablo fueron vueltos a enterrar en el lugar donde se encuentran ahora, en la iglesia conocida como San Pablo Extramuros. Los restos de Pedro fueron enterrados en un cementerio de la colina vaticana, sobre la que el emperador Constantino edificó su basílica, en el mismo lugar en que se alza ahora la Basílica de San Pedro.
Las multitudes que se reúnen cada semana para ver al Papa nos recuerdan los importantes elementos que Pedro resaltó de la fe cristiana. Aquí, gente de todo país y raza es bienvenida. La fe cristiana no queda limitada a un grupo, como sucedió durante los primeros 10 años de la iglesia primitiva en Jerusalén. Siglos de tradición judía fueron quebrantados cuando Pedro y Pablo llevaron el mensaje del amor y de la salvación de Dios tanto a los judíos como a los gentiles. La fe cristiana es una fe para todos, y Pedro pasó más de 30 años proclamándola a la gente. Pedro había pasado la primera parte de su vida como un pescador en Galilea hasta el día en que Jesús le dijo: «Sígueme y te enseñaré a ser pescador de hombres». Jesús llevó entonces a Pedro y a los otros discípulos a un lugar tranquilo y les hizo una pregunta importantísima: «¿Quién decís vosotros que soy yo?». Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Tras escuchar aquella confesión, Jesús dijo a Pedro que él iba a ser la roca sobre la que edificaría su iglesia. En Pentecostés, Pedro guió a los discípulos cuando el Espíritu Santo les dio poder para ser testigos de Cristo, tal y como él les había prometido. Durante el resto de su vida, Pedro vivió la aventura de seguir la llamada de su Señor y Maestro. Queste parole, contenute in uno degli ultimi libri del Nuovo Testamento, prima lettera a San Giovanni, costituiscono come... Cada miércoles, los peregrinos vienen de todo el mundo para una audiencia general con el Papa, aquí en la Plaza de San Pedro, Roma. Como proceden de todo el mundo, el Papa les habla en varias lenguas, como un pastor habla a su pueblo. Sigue las tradiciones de generaciones de papas que han hablado a la gente reunida en la Plaza de San Pedro. Los papas saben que, a través de los años, han seguido en las tradiciones del apóstol Pedro, que tienen las llaves del reino, y que, por tanto, enseñan según la tradición y la fe del apóstol Pedro. Desde las playas de Galilea al corazón de la Roma moderna hay un largo camino, pero ese fue precisamente el que hizo Pedro. De ser un pescador a ser cabeza visible de la confesión más numerosa del mundo, la católica, hay un largo camino. Lo mismo sucedió con la vida de Pedro. Este tuvo el valor de escuchar las palabras de Jesús en la playa de Galilea y seguirle y convertirse en pescador de hombres. El resto de su vida lo pasó buscando hombres y mujeres que creyeran en Cristo como Señor y Salvador. De la misma manera, los papas de hoy llaman a la gente a seguir las pisadas de Pedro. ¿Y usted? ¿Ha respondido usted al mismo desafío de tomar su cruz y seguir a Jesucristo como lo hizo Pedro en el pasado?